buen futuro aquí, hermanos. Muy buen futuro. Gracias a Dios porque Él es el que nos regala los dones, los talentos, y qué mejor que usarlos precisamente para eso, ¿verdad? Que sí, para su honra y su gloria. Así que gracias a Lucero y obviamente también a Wellington, ¿verdad? Que siempre nos ayuda aquí con la música. Son una bendición, así que gracias por este hermoso canto tan precioso, lleno de teología, que nos recuerda unas verdades tan importantes. ¿Estamos despiertos, hermanos? Hoy teníamos uno de esos sermones que dije, o me van a aventar tomates o piedras. Vamos a poner un canto especial antes para que vayan suavizando sus corazones. Uno de esos sermones que son complicados, hermanos, no porque el contenido sea profundo, sino porque podemos tener corazones a la defensiva con ese tipo de temas. Yo he titulado el sermón de hoy La conducta cristiana ante las autoridades. Si alguien toma nota, es la conducta cristiana ante las autoridades. Y vamos a ir preparando nuestros corazones. La conducta cristiana ante las autoridades. Quizá, hermanos, todavía no es la introducción, pero quizá escuchar un sermón como este hace 30 años, tú lo tomarías con una perspectiva diferente. Escuchar un sermón como este ahorita, en este país, en este año y en este contexto, tú lo puedes recibir de una manera diferente. Pero yo te tengo que mostrar que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Dios es eterno, su palabra es eterna. Dios es relevante hoy, su palabra es relevante hoy. Así que yo quiero que ya vayas preparando tu corazón para que en cierto sentido empecemos, como dice un dicho, como de cero. No con las ideas preconcebidas que ya tienes, no por lo que te dijo Univisión. Yo quiero que hoy vengas con un corazón listo para escuchar lo que la palabra de Dios dice acerca de la conducta cristiana ante las autoridades. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Muy bien. Aunque sea la fuerza, pero diga amén, hermano. A manera de introducción, no es desconocido, esa es la introducción, no es desconocido que vivimos en tiempos de incertidumbre política y falta de confianza hacia el gobierno. No es nada nuevo. Vamos a comenzar por ahí, afirmando de que esto no es nada nuevo. Quizá tú lo vas a sentir hoy más fuerte que nunca, pero todo lo que tenga que ver con incertidumbre política, falta de confianza, no es algo nuevo. Si tú te regresaras 2000 años atrás, si tú te regresas al comienzo de la historia, si tú te regresas al comienzo de la historia de la iglesia, siempre ha habido un conflicto entre lo que es la iglesia y el Estado. Siempre ha habido un conflicto en lo que es la iglesia y todo lo relacionado a lo político. Incluso, yo sé que aquí hay mucha gente estudiosa, pero si alguien nunca había escuchado entre lo que es este debate de iglesia-estado, basta con que tú vayas al Google, basta con que tú vayas a buscar algún video, a buscar y comprar algunos libros, y te vas a dar cuenta que es un conflicto que existe desde siempre, iglesia versus Estado. ¿Será que la iglesia y el Estado deberían de trabajar unidos? La idea más bíblica es que deberíamos de trabajar separados. Claro, el cristiano está llamado a obedecer las leyes terrenales, las leyes civiles, pero al mismo tiempo una separación, porque la cabeza del Estado no es la cabeza de la iglesia. Si el Estado se quisiera meter a decirnos cómo adorar, entonces estamos en un problema. Si el Estado se quisiera meter a tu familia a decirte cómo tú debes de educar a tus hijos, estamos en un problema. Por lo tanto, estamos llamados a obedecer cuestiones civiles, pero por sobre todas las cosas darle la gloria a Dios. La cabeza del Estado no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo, el cual está por encima de todos los reinos. Así que tenemos que comenzar por ahí. Y todavía a manera de introducción, ¿por qué hay falta de confianza? ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué hay incertidumbre? Pudiéramos decir tantas cosas el día de hoy. Por ejemplo, la corrupción, y no solamente corrupción en la sociedad, hablo de corrupción en el liderazgo político. Otro puede ser la polarización. La polarización tiene que ver con esta división de maneras de pensamiento, maneras de hacer las cosas. La polarización tiene que ver con esta división entre formas de pensar. Hay un dicho que dice que cada cabeza es un
mundo. Así que imagínate toda una sociedad donde cada uno de ellos piensa diferente y encima en el liderazgo político también cada uno piensa diferente. Esto va a ser una revolución. Así que imagínate y ponte en los zapatos de una persona líder que está llamado a liderar una nación. Cualquier cosa que salga de su boca en ese momento va a agradar a unos y ¿qué va a pasar? Va a incomodar a otros. A veces no nos ponemos a pensar en eso, pero no es tan fácil. Todo lo que salga de tu boca va a agradar a unos, va a molestar a otros. Hay mucha división, eso se llama polarización. Otra puede ser la falta de transparencia en el liderazgo. Hay otro dicho que dice, hubo mano negra. Habrá mano negra en el liderazgo político, las autoridades. Otra puede ser la desinformación. Todo lo que tiene que ver con la falsa información que dan los medios de comunicación, ya sea la televisión, la radio y las redes sociales. Así que corrupción, falta de transparencia, mala información, el mal uso del poder también puede ser una. Hace poco hablábamos de que el ser humano está buscando ese tipo de cosas, placeres, posesiones y poder. Así que una persona que está en el poder, una vez que está ahí, puede hacer mal uso de ese poder. Así que hermanos, todos estos temas nos tienen como sensibles. ¿A poco no? Todos estos temas nos tienen a la defensiva. Cada vez que hay elecciones, hay tantas promesas y esto está generando ansiedad en las personas. ¿Por qué? Genera ansiedad porque ahora la persona está pensando, ¿será que ahora sí van a cumplir lo que han prometido? Y pasan otros 4 o 6 años dependiendo del país. ¿Será que ahora sí van a cumplir lo que han prometido? Y esto puede revelar una cosa, hermanos, que quizá estamos poniendo nuestra confianza más en hombres que en Dios mismo. Así que cuidado con eso. La Escritura dice, no confíes en los príncipes, porque en ellos no hay salvación. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Quiénes tienen su esperanza en Dios, hermanos? Solamente en Dios. Así que hay que orar mucho, iglesia. Orar ahorita y orar siempre, para que podamos mirar todo lo que está pasando con ojos espirituales y recordarnos de que absolutamente nada pasa que esté fuera de la voluntad de Dios. El creyente se mantenga fiel a su Señor, obediente a su palabra y mostrando una actitud piadosa ante las autoridades. Y con todo esto que yo he mencionado, hermanos, si puede ir a su Biblia, a la carta de Tito. Les recuerdo que hoy estamos ya comenzando el capítulo 3 de Tito y cada vez estamos ya entrando a la parte final. Casi siempre pasa eso, hermanos. Empezamos una carta, empezamos un libro y a veces, no siempre, dependiendo del libro, pero a veces hay pasajes en ese libro que son algo repetitivos. No sé cuántos se recuerdan los que están aquí que empezamos a estudiar Éxodo y hay muchas porciones al final que son algo repetitivas. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 3 y mi meta es que en agosto 10, cuando cambiamos de horario, ya podamos empezar un libro nuevo de la Biblia y se va a estar anunciando. Póngase de pie en Tito capítulo 3. Si alguien estuviera mirando por ahí también en las redes sociales, además de darle la bienvenida, les recordamos que estamos en esta serie de Tito, viviendo vidas piadosas, y hoy estaremos estudiando el capítulo número 3. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Tito 3, voy a leer hasta el versículo 7, hermanos, porque interesantemente el versículo 1 y 2 se enfocan en las autoridades y de pronto hay un cambio. Parece como si del versículo 3 al 7 nos está hablando y repitiendo la obra de Cristo, la obra de la regeneración, la obra de nuestra transformación. Y uno dice, pero ¿por qué repetir otra vez eso? Ya habíamos hablado de eso. Es que es muy inteligente Pablo, como solo él solía hacerlo. Mira cómo es tan inteligente por obra del Espíritu Santo que está poniendo el tema de obedecer a las autoridades. ¿Y por qué debemos obedecer? Nos recuerda la obra de redención en Cristo. Ya hemos sido transformados y por lo tanto tenemos que reaccionar diferente a alguien que no es creyente. Así que voy a leer hasta el versículo 7 y dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El versículo 3 nos va a recordar nuestro pasado y dice:
porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4 al 7 nos muestra la obra de Cristo. Si usted la quiere leer en su lugar ahí conmigo, juntos, dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Leamos todos el 7 fuerte y dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cierre sus ojos y, hermano, de verdad le digo que ahí con sus ojos cerrados le pida al Señor que abra tu mente, tu corazón, que podamos alejarnos de ideas preconcebidas y que solamente nos centremos en lo que el texto bíblico nos está enseñando. Ore ahí al Señor en su lugar, con sus propias palabras. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bendita palabra, perfecta y santa, poderosa, gloriosa y suficiente, eterna. Prepara nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros y yo también aprender junto con mis hermanos, que todos juntos podamos ser edificados. Y que esto debe de traer un resultado en nuestras vidas para que de aquí en adelante podamos mostrar vidas piadosas, no solamente ante los hermanos, que es obvio que se espera de nosotros, no solamente vidas piadosas en nuestra familia que no es creyente, no solamente vidas piadosas ante nuestros vecinos, sino también vidas piadosas delante de las autoridades. Sé con este sermón y te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Una vez más, la conducta cristiana ante las autoridades. Y quiero que tú vayas reflexionando en estas preguntas. Ve reflexionando en estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo debe de ser nuestra conducta ante las autoridades? ¿Cómo se refleja una vida piadosa ante las autoridades? Quiero que vayas reflexionando en eso. ¿Cómo debemos responder y reaccionar los cristianos, hijos de Dios, ante los líderes de gobierno y su efecto en la sociedad? ¿Escuchaste? Repito la pregunta. ¿Cómo debemos responder y reaccionar los cristianos, los hijos de Dios, ante los líderes de gobierno y su efecto en la sociedad? En un momento, hermanos, vamos a contestar preguntas. Hoy fue uno de esos sermones que no me salieron 3 puntos. Discúlpeme que están acostumbrados a 3 puntos. A veces por el contexto, a veces por el carácter del texto bíblico es más difícil. Pero voy a hacer como preguntas y vamos a estar como respondiendo preguntas para que sea de aprendizaje para nuestras vidas. En un momento vamos a responder preguntas como ¿cuál es la orden que se está dando? ¿A quiénes debemos de obedecer? ¿Qué es obedecer? ¿Por qué obedecer? Etcétera, etcétera. Pero antes de eso, quiero mencionar algo muy importante. ¿Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios? ¿Sí o no? ¿Estamos llamados a obedecer su palabra? ¿Sí o no? ¿Dice su palabra que deberíamos de sujetarnos a las autoridades, sí o no? Eso dice su palabra, aunque haya momentos en la historia donde nosotros pensamos que es más difícil hacerlo. Que por cierto, cuando yo escribía el sermón, yo decía, va a ser imposible que durante estos 50 minutos o lo que dure, usted no esté pensando en algo o en alguien. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos está diciendo, ¿ok? Una vez más, nuestro estado, nuestra condición nos lleva a pensar cosas. ¿Someterme yo? Si fuera uruguayo o argentino, ¿someterme yo a las autoridades? ¿Me estás diciendo que la Biblia realmente dice que yo me tengo que someter a las autoridades? Les recuerdo que la palabra de Dios es la misma. ¿Cuándo? Ayer y hoy y siempre. ¿Es suficiente siempre? ¿Es relevante siempre? La palabra de Dios no necesita un update. Se recuerda como los teléfonos que como molestan cada rato, tenemos que hacerle un update. Bueno, es porque va pasando de moda, pero Dios no pasa de moda. Su palabra no pasa
de moda. Así que si alguien está pensando ahora mismo, creo que es imposible mostrar respeto a las autoridades hoy en día y en nuestro contexto, si alguien está pensando es imposible mostrar respeto y obedecer a las leyes en este contexto, a los gobiernos en este año, yo te voy a pedir que reflexiones en algo antes de ir a la carta a Tito. Así que todos con sus Biblias vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Independientemente si está en la pantalla o no, espero que tenga su Biblia y vamos todos a Primera de Pedro, capítulo 2. Esto es, hermanos, para ir entrando en el tema, para ir preparando nuestros corazones y para darnos cuenta que aunque los contextos, los años, las circunstancias han sido difíciles en cada etapa de la vida, yo quiero que hoy tú veas que tú no eres el único que se está sintiendo como que estamos sufriendo y que quizá la Biblia se brinque estos versículos hoy y que ahora no tenemos que obedecerlos. Mira lo que estaba pasando en Primera de Pedro capítulo 2, leamos los versículos 13 al 17, ¿lo tienen ahí, hermanos? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la esperanza como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Y alguien dice, ¿y qué tiene que ver todo esto que estamos leyendo? Vamos a leerlo con pausa, con una lupa. Dice Pedro, que es el que está hablando, Pedro, le está diciendo a gente, a seres humanos de carne y hueso como ustedes aquí presentes, yo les estoy hablando a ustedes, Pedro le está hablando a cierto grupo, a cierto pueblo de su tiempo y les está diciendo nuevamente en el versículo 13, ¿por causa de quién, hermanos? No dice por causa del presidente, dice por causa del Señor. Todo lo que nosotros obramos, todo lo que nosotros hacemos es por causa de Cristo, es por causa del Evangelio. Dice, por causa del Señor, el cual pone las autoridades, dice, someteos. Y esa palabra someteos es la misma que vamos a encontrar en Tito. ¿A qué debemos de someternos según 1 de Pedro 2:13? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Tú te recuerdas quién estaba al mando del imperio cuando Pedro les está diciendo estas palabras a esa gente, a ese pueblo? Nada más y menos que Nerón. El emperador Nerón, que también puede llamarse rey, es la misma figura, la misma idea. Nerón era un mal emperador. Nerón mató a su madre, Nerón mató a su familia, Nerón mató a sus consejeros más cercanos con tal de estar en el poder, con tal de tener todo el control. Y hemos dicho que allá por el año 64 después de Cristo se recuerda lo que pasó, ¿verdad? Cuando Nerón, aunque puede haber diferentes posturas, pero la mayoría concuerda de que fue por mano de Nerón que una enorme parte de la ciudad de Roma se consumió en llamas. Así que dice la historia que ahí está muy sentado, dice una expresión muy quitado de la pena en su palacio, en un balcón, mirando a lo lejos las llamas de la ciudad de Roma, y él muy tranquilo, él simplemente acusó a quienes, ¿se recuerda? Acusó a los cristianos. De ahí que va a seguir la historia más adelante al año 70 y la destrucción del templo. Pero estamos hablando del año 64, cuando Nerón va a quemar toda la ciudad, culpa a los cristianos, y ahora los cristianos están siendo quemados. ¿Te puedes imaginar esa figura? Durante la noche, para que haya luz, y para que pueda continuar Nerón con sus fiestas llenas de depravación total y llenas de inmoralidad sexual, imagina esas maderas que están ahí, esos troncos, y en cada esquina tú estás viendo un cristiano quemándose vivo, para que haya luz. Uno de ellos puede ser algún hermano tuyo, un familiar tuyo, tu propio hijo puede ser uno de ellos que está siendo quemado en vivo. Y que venga un tal Pedro a decirte estas palabras, someteos a toda institución humana, y para ser más específico dice, ya sea rey como superior, y ¿sabes a quién está haciendo referencia? A Nerón. Así que si a ti te suenan fuertes estas palabras de que hoy en día debemos de obedecer a las autoridades por el contexto que estamos viviendo,
quiero que tú te imagines cómo les estarán sonando esas palabras en ese contexto, en ese tiempo, a esas personas. Sométanse a las autoridades. Y todavía, para ser más específico, cuando leímos ahí en 1 de Pedro 2, en el 17, al terminar dice, honrar a todos, amar a los hermanos, dice, sí, afirma, temer a Dios, pero luego dice, honrad al rey. ¿Suena difícil eso, hermanos? Yo creo que sí podemos llegar a tener la madurez para poder hacerlo, para poder lograr. Cuando tú puedes entender, cuando tú puedes lograr entender que hay un rey que gobierna parcialmente sobre cierta zona en específico, pero hay un Dios de dioses, hay un rey de reyes, hay un señor de señores que está reinando no en una zona en particular, no en un tiempo en particular, hay un rey de reyes, señor de señores que está reinando por sobre todos los tiempos, por sobre todo lugar, por sobre todo reino y imperio, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Él está por encima de todas las cosas. Ahora vuelve a Tito, después de ver ese pasaje, vamos nuevamente a Tito capítulo 3. Era para que viéramos que a lo largo de la historia, hermanos, muchos están experimentando cosas más fuertes que las que nosotros estamos experimentando hoy en día, y la orden sigue ahí, no la arrancamos de la Escritura. Tito 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Comencemos a hacer preguntas bien básicas. ¿Cuál es la orden que se nos está dando, hermanos? ¿Qué dice el versículo 1? Que debemos de sujetarnos. Y hemos mencionado que esa palabra sujeción, cómo nos da dolor de cabeza, nos trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano es rebelde por naturaleza, el ser humano es egocéntrico, el ser humano es soberbio, el ser humano es orgulloso. Ya lo traemos así en nuestro ADN, como dice un dicho. He ilustrado, hermanos, que nosotros es como si fuéramos uno de esos muñecos de una fábrica donde todos tienen que ser iguales. No sé si alguien ha visto alguna tienda de puros muñecos, donde si uno salió con un ojo más grande que el otro, bueno, a algunos ya no les importa y así lo venden, ¿verdad? Pero la idea sería que todos salgan igualitos. Uno salió sin un pie, bueno, vamos a desecharlo. La idea es que todos salgan iguales. Nosotros así somos de fábrica. Todos ya venimos con esa naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, y esta rebeldía nos hace odiar la palabra sumisión. Nos guste reconocerlo o no, humanamente hablando no nos gusta la sumisión, ya venimos con este orgullo. Ahora, si nosotros por naturaleza ya somos así, egocéntricos, soberbios, orgullosos, y encima de esto, los gobiernos no ayudan porque no hay mucha franqueza, no hay transparencia, no hay integridad, más difícil se le va a hacer a la sociedad someterse. Pero nosotros, los creyentes, estamos llamados a obedecer a las autoridades. Siguiente pregunta, ¿a quiénes debemos sujetarnos según este pasaje? ¿A quiénes debemos sujetarnos a este pasaje? Bueno, el versículo 1 también dice, sujétense a los gobernantes y a las autoridades, y por el contexto sabemos, hermanos, que en esta ocasión no se está refiriendo a las autoridades en la iglesia, no se está refiriendo a las autoridades eclesiásticas, tampoco se está refiriendo a las autoridades en el hogar, los líderes en el hogar. Por el contexto sabemos que obviamente se está refiriendo a las autoridades civiles, a los gobiernos. Por eso dice gobernantes y autoridades. Otra pregunta sería, ¿por qué debemos obedecer, hermanos? ¿Por qué debemos obedecer? Y quizás esta va a ser la pregunta donde se va a desarrollar gran parte del sermón. Voy a darle varias razones por las cuales el cristiano, aunque esto le suene muy difícil a uno no cristiano, pero razones por las cuales un cristiano debe de obedecer a las autoridades. Número 1, la más básica de todas las que tengo, es simplemente porque es una orden. La Biblia nos está llamando a sujetarnos y a obedecer las autoridades, y la Biblia constantemente llama al cristiano a la obediencia. De hecho, hermanos, esta palabra es sumamente importante, la obediencia, porque hemos dicho que mucha gente puede decir yo soy cristiano, mucha gente puede levantar la mano y decir, oh sí, yo sé de Dios, yo soy un cristiano. Pero si no está demostrando una vida piadosa, tú te cuestionas y dices, ¿dónde está la evidencia de ser un verdadero convertido? ¿Dónde está la evidencia de una verdadera y genuina conversión?
Todo verdadero creyente va a buscar la obediencia. Si me amáis, dice, guardáis mis mandamientos. Así que vamos a obedecer en primer lugar porque es una orden. Yo sé que quizá algunos tienen preguntas ahora, pero espero que se vayan respondiendo a lo largo del sermón. Segundo lugar, obedecemos, y esta es importantísima, obedecemos en base a nuestro nuevo nacimiento. Repito, obedecemos en base a nuestro nuevo nacimiento, es decir, ya hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida y por lo tanto se espera que nosotros seamos diferentes en esta nueva etapa. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Es bien interesante que Pablo está uniendo el tema de la obediencia a las autoridades con el tema de nuestra conversión, nuestra salvación. No es una casualidad, no fue algo que se le salió a Pablo ahí de repente. Es que Él quiere recordarnos que como ya fuimos ahora salvados en Cristo Jesús, ¿cómo vas a responder ante las autoridades? ¿Cómo vas a mostrar esa vida piadosa ante las autoridades? Repito, obedecemos en base a nuestro nuevo nacimiento, nuestro lavamiento, la regeneración por obra del Espíritu Santo. Hice una pregunta aquí, ¿qué significa regeneración? Y lo vamos a explicar porque es lo que habla los próximos versículos. ¿Qué es la regeneración? Ve que dice regeneración. Esa palabrita re nos suena a algo que vuelve a suceder. Por ejemplo, reactivar, algo que se desactivó y ahora vuelves a activar. Usted póngale ahí el ejemplo que quiera, quizás reabrir, algo que se había cerrado y vuelves a abrir. Y luego generación, que viene de la palabra nacer, renacer o nacer de nuevo. ¿Y quién hace esa obra en nosotros, hermanos? El Espíritu Santo es el que nos hace renacer, nos hace nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas y si somos criaturas, hermanos, si somos nuevas criaturas en Cristo, ya no podemos actuar, ya no podemos hablar como el viejo hombre. Ahora nos vamos a comportar como el nuevo hombre. Y si quisieran alguna definición más teológica todavía, y si alguien gusta tomar nota acerca de qué significa la regeneración, pudiéramos decir que la regeneración es la acción divina por la cual Dios renueva, ahí está el nuevo nacimiento. Repito, la regeneración es la acción divina por la cual Dios renueva la creación caída para que refleje su carácter. Es la acción divina por la cual Dios renueva la creación caída para que refleje su carácter. Todo lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, es reflejar el carácter de Cristo. Usted y yo somos hechos a la imagen de Cristo. De tal manera que el no obedecer a las autoridades es una muestra de tu rebeldía también. Eso lo dice en el versículo 5, si lo quiere leer nuevamente, Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos han visto estos programas de televisión. A mi esposa y a mí nos gusta mucho verlos. Seguramente a muchos de ustedes les gusta ver estos programas de televisión que tienen que ver con una remodelación de una casa. ¿Sí los han visto? Y ahí estábamos soñando con la casa que quisiéramos tener. Y hay diferentes nombres, diferentes tipos de programas. Y está vamos a decir, el mero mero del programa, el que quiere pasar de cómo se miraba la casa fea cayéndose a cómo va a quedar después totalmente renovada. Quizá va a contratar a muchas personas, unos para poner un piso nuevo, va a contratar a algunas personas quizá y dicen, mira, aquí vamos a tener que tumbar esta pared, la tienen que tumbar, van a tener que poner una cocina nueva, la sala, y empiezan a hacer un montón de trabajo. Y nos encanta que al final del programa, cuando ya se va a acabar, ¿qué pasan? ¿Cómo se miraba antes la sala? ¿Cómo ahora se mira la sala? ¿Cómo se miraba antes el baño? ¿Cómo ahora se mira el baño? En nuestra conversión, Dios nos pasa del viejo hombre al nuevo hombre. Dios nos da una nueva vida y nos da una nueva identidad en Cristo. Hermanos, ¿cómo te miras hoy? ¿Cómo actúas hoy? ¿Cómo respondes hoy? ¿Cómo hablas hoy? ¿Cómo reaccionas hoy? Ya no somos los mismos. Somos renovados, somos lavados por obra del Espíritu Santo. Amén. Por obra del Espíritu Santo. Así que dijimos que obedecemos porque es una orden. Número 2, obedecemos en base a nuestro nuevo nacimiento. Número 3,
Obedecemos porque las autoridades son puestas por Dios. Repito, obedecemos porque las autoridades son puestas por Dios. Vaya a Romanos 13, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Usualmente me quedo en la misma porción que estamos estudiando. Hoy estoy utilizando algunos otros pasajes porque, hermanos, tampoco no es como que sea tan usual hacer un sermón acerca de las autoridades y nuestra sujeción y la obediencia ante los gobernantes. No es un tema quizá tan común y por eso quise traer estos pasajes, hermanos. Si alguien te hace una pregunta, espero que tengas estos 3 pasajes que son los más, digamos, claros y específicos en cuanto al tema, que es Tito capítulo 3, Primera de Pedro 2, y aquí tenemos Romanos 13, quizás Romanos 13 sea el más usado para hablar acerca de las autoridades, los gobiernos y nuestra obediencia hacia ellos. Espero que usted tenga frescos estos pasajes. Vamos a Romanos 13 y leo los versículos 1 y 2 y dice, sométase, ¿quiénes se van a someter? Dice, toda persona, y luego dice a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿O será que algunos de pronto son líderes y tomaron por sorpresa a Dios? No sabía que tal persona iba a quedar. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué pasa si tú te estás oponiendo a la autoridad? A lo establecido por Dios resiste. Y hay una consecuencia. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una vez más, alguien pudiera cuestionar, ¿en serio? Todas, ¿qué significa todas? Pues todas. ¿Todas las autoridades son puestas por Dios? Tendríamos que comenzar recordándonos que Dios es omnisciente, de que Dios todo lo sabe, como hemos visto en la clase, y que nada pasa y que le haya sido a Él desconocido. Él es soberano, Él es eterno, Él es omnisciente y Él está trabajando y haciendo su voluntad. De hecho, hay muchos casos en el Antiguo Testamento, y tú los conoces, hay muchos casos en el Antiguo Testamento donde Dios puso autoridades, Dios puso reyes, Dios puso gobernadores, líderes. Y usted sabe que no todos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, ¿verdad? Usted sabe que no todos hicieron lo bueno, pero aún así seguían siendo usados para que Dios cumpla sus propósitos perfectos. Puedes pensar en el faraón, en Herodes y unos más. No están haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Más bien esos líderes malos estaban buscando la gracia delante de los hombres, no estaban buscando darle gloria a Dios, y al mismo tiempo están siendo usados por Dios, el cual está armando el rompecabezas. Así que tenemos que dejar, hermanos, de ver todo lo que está pasando como una bolita así y recordarnos que hay un Dios inmenso, glorioso, que va manejando todas las situaciones. En ese pasaje que acabamos de leer ahí en Romanos 3, hermanos, acabamos de ver algunas razones en Romanos 13, 1 y 2 por las cuales los cristianos deben obedecer a las autoridades. Claramente y de manera explícita dice, son autoridades puestas por Dios. ¿Qué más nos dice el pasaje? Que si alguien se opone a la autoridad, ¿qué pasa? A lo establecido por Dios resiste. Y número 3, aquellos que se oponen o que ponen resistencia a la autoridad, en otras palabras, los que no se sujetan o no obedecen, acarrean condenación para sí mismos. Espero que todos, hermanos, tengan claro que Dios tiene todo bajo control. Si Dios es soberano, Él gobierna por encima de todas las cosas. Él mismo pone ciertos gobiernos. Algunos le van a dar gloria de manera directa porque están haciendo las cosas bien. Otros, hermanos, van a hacer las cosas malas y al mismo tiempo Dios está utilizando eso para algo, pero le sigue dando gloria a Dios. Nada va a salirse de las manos de nuestro Dios. Número 4, y va siguiendo la número 3, obedecemos a las autoridades mientras no influyan a deshonrar a Dios. Y yo sé que algunos estaban quizá esperando algo así. Obedecemos a las autoridades mientras no influyan a deshonrar a
Dios. Por un lado, ya sabemos que los cristianos estamos llamados a no mostrar rebeldía, porque ya fuimos rescatados de eso, tenemos que comportarnos diferente. El cristiano debe demostrar una buena conducta, debe demostrar obediencia, debemos demostrar piedad, conscientes de que Dios es el que pone las autoridades. Así que, resumiendo, hermanos, debemos obedecer, claro que sí, al menos que una orden dada nos ponga en conflicto directo a los mandatos de Dios. Debemos obedecer sí o sí siempre, al menos que se dé una orden que nos ponga en conflicto directo con los mandatos de Dios. No es que tú tengas el privilegio de desobedecer porque tal persona te cae mal, porque es lo que están pensando ahorita en este momento. No es que tú vas a desobedecer a algún líder político porque te cae mal. No nos basamos en eso. Es si realmente es una orden que Él te está dando y que te pone en conflicto directo con los mandatos de Dios. Anote un pasaje tan conocido que no lo tenemos que leer, Hechos 5:29, muy conocido, Hechos 5:29, que dice: es necesario obedecer a quién primero. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios, hermanos, nos da la inteligencia, nos dio un cerebro, Dios nos dio la capacidad de razonar. Por lo tanto, tú vas a obedecer a las autoridades porque son puestas por Dios, pero cuando estas autoridades en su corazón pecaminoso te pidan algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, entonces y solo entonces Dios nos permite lo que se llama una desobediencia pasiva, para que ante todas las cosas la gloria se la demos primero a Dios y nunca a los hombres. ¿Se entiende eso? Ahora, tú no puedes utilizar este pasaje a tu manera. Tú no puedes utilizar Hechos 5:29 fuera de contexto para decir, bueno, entonces significa que yo no tengo que obedecer a tal cabezón, ¿verdad? Yo no tengo que entonces pagar mis taxas. Ya me libré de esto. No, usted está llamado a pagar sus taxas, sí o sí. Te paga en efectivo, cash, tarjeta. No digas, me pagan cash y me escondo. No, estás llamado a pagar tus taxas. Por eso Cristo dijo en Mateo 22:21, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Hemos dicho que nosotros somos ciudadanos del reino. ¿De dónde, hermanos? Somos ciudadanos del reino de los cielos, Filipenses 3:20, pero eso no anula o eso no es una licencia para que desobedezcas las leyes civiles que también están puestas por Dios. Veamos algunos ejemplos de esto para traerlo de una manera más práctica y clara. Esto que tiene que ver con obedecer a las leyes, los gobiernos, las autoridades, al menos que te pidan algo que deshonra a Dios. Veamos por lo menos dos ejemplos muy sencillos. Tú te vas a recordar que era Hechos 3, de la curación del cojo, ¿verdad? Todos conocen esa historia de la curación del cojo, cuando va Pedro y Juan, y Pedro le dice al cojo, no tengo dólares, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el capítulo 3. En el capítulo 4, hermanos, están los líderes religiosos, están sacerdotes, guardias del templo, están los saduceos murmurando entre ellos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque es verdad, sí hizo el milagro, nosotros aquí lo acabamos de ver. Lo mandan llamar a Pedro y a Juan. No se les ocurre otra cosa porque ellos saben que es verdad. Y simplemente le dieron esa instrucción, de ahora en adelante ustedes no pueden hablar de Cristo. No tienen permiso de predicar. Lo que yo le decía al principio, si viene el Estado y nos dice ya no pueden predicar, tenemos todo el derecho de decir a nosotros nos manda Cristo, a nosotros nos manda su palabra. Así que eso fue lo que ellos le dijeron. Ahí es donde la iglesia se tiene que mantener firme y recordar que nosotros tenemos un patrón superior, tenemos un jefe superior que está por encima de todos los gobiernos. Así que eso le dijeron a ellos, ya no pueden hablar de Jesucristo. Eso está entrando en un conflicto directo
con nuestro cristianismo y nuestra relación con Dios y los mandatos de Dios. Hay otro pasaje bastante conocido que casi pudiera decir que todos lo estaban pensando. El 99.999% lo estaban pensando. De Daniel 3 y el rey, ¿cuál rey? El Nabucodonosor, que levantó una estatua de oro en su honor y dio la orden. Reunió a todos los líderes, reunió a todos los pueblos y ordenó para que se postraran y adoraran esa estatua en su honor. Y cualquiera que no adorare, cualquiera que no se postrare, ¿cuál era la consecuencia? Iban a ser lanzados a ese horno de fuego ardiendo, y usted conoce el resto de la historia. Y siempre les he ilustrado, hermanos, me encanta esta figura de ver a estas personas arrodilladas. Me acuerdo cuando me podía arrodillar, ya no puedo, pero imagínense que arrodillado en el pecado de las personas, en su naturaleza caída, en su naturaleza pecaminosa, adorando a esos dioses, y miras a alguien ahí arrodillado. Y otro al lado que dice, pues si él lo hace, ahí voy yo también, y me voy a arrodillar ante dioses falsos. Lo que llamamos el pragmatismo. Si otro lo hizo, ahí voy yo también. Y otro adorando a un Dios falso. ¿Te imaginas esa escena, hermanos, de cientos de personas arrodilladas? ¿Te recuerdas de la figura de esa tienda? De todos los muñequitos que tienen que ser igual. Pues ahí está uno hincado adorando a un Dios falso. Ahí viene el otro exactamente igual, arrodillado, adorando a un Dios falso. Pero luego ves a esos tres valientes que en manera sencilla están diciendo, esos están moldeados al mundo, pero nosotros tenemos a un Dios que es superior. Ahí está el rey Nabucodonosor. La Biblia nos llama a obedecer a las autoridades, pero me está pidiendo algo que entre en conflicto directo con los mandatos de Dios. Y esos tres valientes están diciendo primero Dios. Tienen sus prioridades bien definidas. Ojalá que la iglesia se mantenga firme en eso. Primero Dios y después las autoridades. Número 5. Obedecemos a las autoridades también por buen testimonio. Si alguien toma nota, obedecemos a las autoridades por buen testimonio. Voy a leer nuevamente el versículo 1, hermanos. Dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes. Pero la parte final dice que estén preparados ¿para qué? Para toda buena obra. O sea, que ni siquiera es algo que vamos a hacer a la fuerza, hermanos. No puede ser a la fuerza. Se supone que debería de fluir por nosotros o de nosotros, porque el texto dice preparados. Ya venimos preparados para hacer buenas obras. ¿Cuáles buenas obras, hermanos? Esa frasecita de buenas obras en otros contextos se puede significar otra cosa. Podemos hablar buenas obras como evidencia de nuestra salvación, buenas obras en la iglesia, buenas obras en el hogar, en la familia, en el matrimonio, pero este pasaje ¿de qué está hablando? De las autoridades, de los gobiernos, de lo civil, de la sociedad, de la comunidad. Por lo tanto, también deberíamos de verlo de esa manera. El cristiano también debería de hacer obras en la comunidad, en la sociedad, cuando se te pida. Obviamente que no te pidan cosas que sabes que son malas, pero si de pronto en alguna forma, aunque no estamos muy acostumbrados a esto, pero en algún contexto la sociedad, la ciudad te pidiera que tú sirvieras, y eso es una buena manera en la que tú te puedes acercar para adornar la doctrina de Jesucristo, adelante. Estamos llamados a hacer buenas obras en ese sentido también. Así que nosotros obedecemos por buen testimonio. ¿Cómo eran vistos los cristianos en ese tiempo? Para traerlo también desde ese contexto. ¿Cómo eran vistos los cristianos en la era del Imperio Romano? Eran vistos con recelo. Hoy, en el tiempo moderno, dirían, ahí van los aleluyas. En aquel tiempo era, ahí van los del camino. Se portaban tan bien, o por lo menos marcaban una diferencia, que ya los tenían en la mira. Como hoy en día, cuando alguien se porta bien, en lugar de que sea lo normal, ya lo miran como raro. Mira, ahí van los que se portan bien. Ahí van los que se portan bien. Era muy importante, hermanos, que los cristianos en ese tiempo mantuvieran un testimonio excelente, porque ya los traen en la mira. Ya dicen, esos son los del camino, esos son los que andan predicando a Cristo. Y necesitamos que ellos obedezcan nuestras leyes, así que ya lo traen en la mira,
ya lo traen en la mira. El cristiano tiene que dar un buen testimonio porque todos los ojos están sobre ellos. Y cuando los ojos estén sobre nosotros, es la mejor oportunidad para modelar a Cristo y adornar la doctrina. Voy a volver nuevamente a Primera de Pedro, si tienen sus Biblias, para seguir sobre esa línea de cómo debemos dar buen testimonio o obedecer a las autoridades por buen testimonio. Primera de Pedro capítulo 2, y ahora voy a leer los versículos 11 al 12. Primera de Pedro 2, versículo 11 dice: amados, yo os ruego como, no sé si lo tiene ahí, ¿qué dice? Extranjeros y peregrinos, porque acuérdense que nosotros somos parte de un reino celestial, pero estamos en esta tierra, que abstengáis de los deseos carnales, los deseos mundanos que batallan contra el alma, manteniendo, y aquí dice, buena vuestra manera de vivir, testimonio, entre los gentiles, o sea, los paganos, los no creyentes, para que en lo que murmuran, en lo que hablan contra nosotros, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, demos un buen testimonio en la ciudad, demos un buen testimonio en nuestra comunidad, que hay muchos ojos que a lo mejor nos pueden acusar de tantas cosas. Qué bueno va a ser excelentes ciudadanos, de tal manera que los de afuera no tengan nada de a qué acusarnos a nosotros. Hemos visto algunas preguntas, hermanos, importantes, como por ejemplo, ¿cuál es la orden? Otra pregunta fue, ¿a quién debemos sujetarnos en este pasaje, que es a los gobernantes y las autoridades? Otra pregunta fue, ¿por qué debemos obedecer? Ya vimos que es porque es una orden. Otra porque es en base a nuestro nuevo nacimiento. Obedecemos porque las autoridades son puestas por Dios. Obedecemos a las autoridades mientras no influyan a deshonrar a Dios. Y obedecemos a las autoridades por buen testimonio. Otra pregunta clave pudiera ser, ¿cómo podemos mostrar sujeción? ¿Cómo podemos mostrar sujeción? Bueno, de manera práctica, el versículo 2 nos dice qué hacer, qué no hacer y qué sí hacer. Tito 3:2, el que esté despierto diga amén. Tito 3, versículo 2 dice, a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El texto comienza diciendo, a nadie, abarca a todos, a nadie difamen, y la palabra difamen viene del griego blasfemeo. ¿A qué le suena? Suena muy parecido a nuestro idioma español. Blasfemar, calumniar, maldecir. Pero una vez más, hermanos, yo sé que pudiéramos hablar mal de otras personas dentro de la iglesia, aunque yo sé que esto no pasa aquí, ¿verdad? O en nuestras familias, pero vayamos al contexto. Si te está diciendo que no debes de difamar, porque difamar significa blasfemar, lo está hablando en el contexto de las autoridades. Aquí la pregunta sería, ¿alguna vez hemos hecho eso? Yo creo que aquí caemos todos redonditos y todos reprobamos, porque ya estás pensando en alguien en este momento. Cuando te reúnes en los grupos pequeños, o quizá nada más tú y otra persona, no, es que mira tal, y empezamos. Eso es blasfemar, porque esa persona fue puesta por Dios. Luego dice que no sean pendencieros, o sea, buscadores de pleito. El cristiano no es un peleonero, el cristiano no participa de conflictos, el cristiano no participa de tumultos, de huelgas. Pablo dijo en otro pasaje, si está en ustedes, busquen siempre la paz, inclínense siempre por la paz. Y luego va a hacer un contraste en el mismo versículo 2 y dice, sino amables, nobles, tranquilos, pacíficos, mostrando mansedumbre. Y el ser manso siempre ha estado relacionado a la humildad, humildes, tranquilos. Luego Pablo nos va a recordar que no podemos actuar como nosotros éramos antes. Acuérdense de la casa vieja que se va a remodelar, ahora somos una casa nueva. Nos va a recordar lo que nosotros éramos, aunque no nos guste ese tipo de versículos, pero Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos tiempo pasado, en otro tiempo insensatos, mira la lista, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero es como que Pablo nos quiere recordar de dónde fuimos sacados, de dónde fuimos rescatados, y en la parte final Pablo nos va a recordar la gracia que hemos recibido. Y escucha,
Una persona que entiende el Evangelio, una persona que abraza el glorioso Evangelio de Jesucristo, va a entender este tema con madurez y se va a poner a obedecer las autoridades, porque es lo que la palabra dice. Exploremos nuevamente los versículos 4 al 7, hermanos. Tito 3:4. Y Tito 3:4 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, la bondad de Dios se puede mirar de muchas maneras, pero la manera más gloriosa en la cual hemos experimentado la bondad de Dios, el amor de Dios, sabemos que es en su obra de redención, cuando Cristo vino a pagar por los pecadores, donde estamos nosotros. Ya fuimos perdonados. Dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ya hemos hablado mucho de eso. No vamos a hacer buenas obras delante de las autoridades a ver si vamos sumando puntos y a ver si nos salvamos, sino porque ya fuimos salvados y toda la obra que estamos viendo de manera directa, todo lo que Cristo ya ha hecho en nosotros, por eso es que nosotros ahora vamos a hacer buenas obras, hermanos, y esas buenas obras aquí incluyen la sujeción y la obediencia a las autoridades. Ya hemos sido transformados, ya no somos los mismos. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra renovación? No aquí en amarillo, ¿verdad? Renovación. Fuimos renovados. ¿Quién ha sido renovado por Cristo, hermanos? ¿Por qué actuar como éramos antes? No podemos. Antes nos mirábamos muy feos. Bueno, algunos todavía físicamente, ¿verdad? Nos mirábamos muy así como dice el versículo 3. Ya no vamos a repetir la lista: rebeldes, extraviados, etc. Lo mismo que nos habla Efesios 2. Son pasajes muy similares, es el mismo autor. Efesios 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos, sin Cristo, sin esperanza. Pero hay un pero. Ahora somos lavados. Alguien hizo la obra de renovación, alguien hizo la obra de remodelación. Ahora hemos sido transformados y lavados completamente. Había allá en nuestro país, en México, hace unos 30 años, a lo mejor todavía existe, no lo sé, un comercial de ese jabón Ariel. ¿Sí saben lo que digo? No sé si será verdad, pero en el comercial se la pintaban a uno muy bonito, que hasta pasaban la escena como el filtro, ¿no? ¿Cómo se llama? El hilo. No es la palabra que estoy buscando. La fibra por dentro y se miraba clara, blanca, blanca, blanca. O no sé si será porque es el más barato que todos comprábamos. Pero ¿cuál es la idea? ¿Ropa sucia? Ahora ropa clara, transparente, blanca. Nuestros pecados han sido lavados, hermanos. Y si usted dice amén a eso, yo tengo que obedecer, entonces es en todo contexto. Tenemos que obedecer porque ahora vemos en estos pasajes que ya no somos lo mismo que antes. Y este es el Evangelio de Jesucristo. Esas son las buenas noticias de salvación que predicamos, que ya no somos los mismos que éramos antes. Yo no sé si alguien está en esta mañana aquí y nunca ha hecho una decisión por Jesucristo. No digas, es que estoy sucio, hasta que yo me lave, entonces vendré a Cristo. Porque no lo vas a hacer por tu propia cuenta. Ahora así sucio. No es que a Dios no le importe. Tienes que arrepentirte. No es que Él acepte lo que tú estás haciendo, sino que tienes que arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo. Para que ya no seas gobernado solamente por un presidente, gobernado por un líder humano, sino que ahora puedes ser liderado por Cristo. Que Él esté dentro de nuestras vidas, guiándonos, dirigiéndonos, pero para eso se necesita arrepentimiento genuino y venir a Él, hacerle, como hemos dicho tantas veces, nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Y si tú afirmas de que Cristo es tu Señor, tu amo, tú vas a obedecer. Tú vas a obedecer. Algunas conclusiones finales sobre toda la porción que hemos visto hoy. Voy a hacer la pregunta una segunda vez. El que esté despierto, diga amén. Muy bien, siguen despiertos.
6 conclusiones sobre la enseñanza que nosotros acabamos de ver. No se preocupe, no diga otros 6 puntos, ya vamos ya de salida. 6 puntos rapiditos. Conclusiones sobre la enseñanza que acabamos de ver. Número 1, los planes y la voluntad de Dios son perfectos, incluyendo todo lo que hemos visto hoy. Lo que Él ha decretado, eso se va a llevar a cabo. No hay ningún presidente, no hay ningún partido, no hay ningún gobernador, no hay ningún senador que no haya sido puesto por esa voluntad perfecta. Así que los planes y la voluntad de Dios son perfectos. Número 2, las autoridades son puestas por Dios. Solamente estoy resumiendo todo lo que hemos visto. Repito, las autoridades son puestas por Dios. Anote ahí Romanos 13:1, que nos dice de manera explícita de que las autoridades son puestas por Dios. Alguien puede anotar también Daniel 2:21. Daniel 2:21 dice que es Él el que pone y quita reyes. Número 3, eres ciudadano de los cielos. Filipenses 3:20, pero estamos llamados a servir y contribuir en cuestiones civiles. Mateo 22:21. Repito la número 3, eres ciudadano de los cielos, sí, pero estamos llamados a servir y contribuir en cuestiones civiles. Mateo 22:21. Número 4, hermanos, ahora que voy a decir la número 4. La número 4 es una de las más importantes, que quizá incluso sea lo más importante que voy a decir de todo el sermón. Si te puedes recordar de esto, excelente. Y antes de mencionarlo, hermanos, quizá muy poquitos lo pueden ver de esta manera. Y por eso estás en esa lucha. Por eso te molesta mucho, por eso te hierves incluso de coraje, de enojo por lo que está pasando. Muy pocos lo van a interpretar de esta manera. Y es tan sencillo. La número 4 dice esto, y cuando digo esto, piense en todo. Piense en la orden de obedecer a las autoridades, piense en todo nuestro contexto, todo lo que está pasando, y piense en nuestra respuesta en obediencia. Cuando yo digo esto, es parte del plan eterno de redención de Dios. Y dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Repito, esto es parte del plan eterno de redención de Dios. Y es importante ver todo lo que está pasando desde una perspectiva bíblica, hermanos. No solamente lo que pasa aquí en el templo, lo tienes que mirar desde una perspectiva bíblica. No solamente lo que está ahí en tu hogar, lo tienes que ver desde una perspectiva bíblica. Todo lo que pasa en el mundo, tienes que aprender a verlo desde una perspectiva bíblica. Si no lo entiendes, si no entiendes los puntos que hemos mencionado aquí, hermano, te vas a frustrar cada vez que no encuentres en un presidente las respuestas que estás buscando. Necesitas entender y ver la política como parte de un método que Dios usa para llevar a cabo su voluntad, entre ello, traer juicio. Voy a repetir. Necesitas entender y ver la política como parte de un método que Dios usa para llevar a cabo su voluntad, entre ello, traer juicio. Porque todo el mundo se molesta y dice, pero ¿por qué tenemos que ser liderados por tal persona? ¿Y por qué hablar de eso y no hablar de cómo está la sociedad? ¿Acaso nos merecemos un buen presidente? No lo habías visto desde esa perspectiva, ¿verdad que no? La depravación está por los suelos. Terrible cómo está el pecado en todo el mundo. Así que no hablemos de merecernos algo bueno. Veamos también esa parte de la moneda. Todo está pasando, hermanos, por obra de Dios. Dios puede traernos a alguna mala persona en nuestro conocimiento humano. Lo está trayendo para moldearnos, nos está trayendo para hablarnos, nos está trayendo para jalarnos las orejas, pero todo está pasando dentro de su soberanía. Nada pasa fuera del entendimiento y de la perfección y de la voluntad perfecta de Dios. ¿Entendió eso, hermanos? Número 5, procura ser un buen ciudadano terrenal también. Que podamos reflejar el carácter de Cristo y que los de afuera no tengan absolutamente nada malo que decir de nosotros. Repito, procura ser un buen ciudadano terrenal.
Así que número 1 fue los planes y la voluntad de Dios son perfectos. Número 2, las autoridades son puestas por Dios. Número 3, eres ciudadano de los cielos, pero estás llamado a servir y contribuir en cuestiones civiles. Número 4, esto es parte del plan eterno de redención de Dios. Número 5, procura ser un buen ciudadano terrenal. Y número 6, para terminar, las autoridades civiles no pueden salvarte. Las autoridades civiles no pueden salvarte. El único medio de salvación sigue siendo Jesucristo. Pon tu confianza en Él, el cual está por encima de todo lo demás. Él está por encima de todas las edades, de todos los países donde Él va colocando una pieza. Él está controlando absolutamente todo. Así que no pongas tu esperanza en un líder humano para encontrar salvación, porque te vas a estar frustrando. Solo Cristo salva. Solo Cristo es paz. Amén. Solo Cristo y solo Cristo. Voy a pedirte que cierres tus ojos mientras se van a ir preparando para entonar un canto. Ahí con tus ojos cerrados, imagina un pueblo pequeño a la sombra de un gran castillo. Hay un castillo enorme, pero tan grande y tan hermoso que ya se convirtió como en una de las maravillas del mundo, en un pueblo pequeñito. Cada ciertos años, los habitantes eligen a alguien nuevo para gobernar desde ese castillo. Todos los candidatos prometen cambios, seguridad, justicia, prosperidad. El pueblo escucha, vota y espera, pero también teme. Temen porque han visto cómo líderes anteriores los han decepcionado. Unos subieron impuestos, otros se olvidaron del pueblo, algunos gobernaron con mano dura. Con el paso del tiempo, la gente ya no celebra las elecciones con esperanza, sino con miedo. Ya no miran el castillo con respeto, sino con sospecha. Un día, un anciano del pueblo, sabio por los años vividos, se levanta y dice: el problema no es quién se siente en el trono, el problema es que hemos puesto toda nuestra esperanza en el castillo, pero nuestro verdadero reino vive en esa colina. Y la aplicación espiritual es que este mundo puede cambiar de liderazgo en cualquier momento, de partido, de leyes, pero sigue el vacío de paz. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede ofrecernos la justicia perfecta, la paz verdadera, ni la paz eterna. Repito, ningún ser humano puede ofrecernos la justicia perfecta, la paz verdadera, ni la eterna esperanza. Solo Cristo puede. Cuando ponemos toda nuestra fe en gobiernos humanos, nos vamos a volver como ese pueblo, temerosos, confundidos, desilusionados. Pero cuando recordamos que nuestro Rey es eterno, justo, bueno y soberano, el miedo desaparece. Pónganse todos de pie, iglesia. Y pongamos nuestra confianza en el Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, que está por encima de todas las cosas y de todos. No corras a tal persona. No corras a tal persona por más influyente que sea. No corras hacia Él. Corre a Cristo. Cierren todos sus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Y ahí con tus propias palabras, habla con el Señor y muéstrale tu deseo de no poner tu confianza en líderes humanos, sino poner tu confianza en aquel que está por encima de todo. Señor, gracias por tu palabra hablada el día de hoy. Es un recordatorio para nosotros de que tú reinas por encima de todas las cosas, que claro, estamos llamados a obedecer a las autoridades, a los gobiernos. Permite que nosotros podamos marcar una diferencia por más que nos cueste humanamente hablando, ser hombres piadosos, mujeres piadosos, jóvenes piadosos, hijos piadosos, en todo contexto, incluso en el contexto de la sociedad. Más allá de lo que el mundo diga, más allá de lo que las noticias constantemente están diciendo, que podemos recordarnos que a nosotros no nos mueven ese tipo de noticias, nos mueve lo que la palabra dice y estamos llamados a obedecer sí o sí a las autoridades, pero que cuando pase algo que sabemos que entra en conflicto contigo, tengamos la valentía, la fuerza, la voluntad para decir: Dios es primero. Vamos hacia ti, Señor, corremos hacia ti y te pedimos todo esto en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos